Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Parecería mentira que hace ya cerca de 4 años apareciera el azote de la humanidad que ha sido el COVID-19 y se pueda mantener todavía en la escala de las preocupaciones como algo importante. Pero no es mentira, es cierto. Lo tenemos presente, actuando, amenazando, aquejando, matando, aunque en menor medida. Quiero ser fiel y consecuente con el programa y referir esta alerta rediviva, permanente, un toque a la conciencia de cada quien, de que por Dios aumenten los cuidados, atiendan ahora a las confusiones, gripes de las estacionales que pueden ser confundidas con él, o él confundido con gripes. La prueba es necesaria cuando aparezcan los signos complementarios de fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato. No aglomerarse, mantenerse en soledad lo más distante posible. Aún dentro de la casa, no hacer las reuniones apretadas. Es el reclamo de este programa. Por otra parte, siendo fiel al programa, la guerra de Ucrania y las guerras potenciales. Un desastre. Ahora vivimos una experiencia penosa. El señor secretario de Estado de Estados Unidos, señor Blinken, fue a China. Excelente la iniciativa. Todos pensamos, bueno, empezó la paz. Los trabajos por la paz, para decirlo con propiedad. Fue recibido por el canciller chino y luego por su líder, Xi Jinping. Al parecer no hubo acuerdos fundamentales, pero lo que trascendió resultaba alentador. Se habían disminuido las tensiones entre China y Estados Unidos y esa era una forma de entender que le estaban desmontando componentes al conflicto y se estaba en cierto modo habilitando a China aún más para hacer un papel de mediación y tratar de ver si la paz finalmente llega. No como dijera en el pasado programa, que no puede llegar la paz cuando se están haciendo anuncios delirantes sobre nuevos armamentos para su uso letal de poblaciones. Eso es horrible. Pero bien, salir, horas después el señor Blinken hizo una declaración que a todos nos alentó. Estados Unidos no respalda la independencia de Taiwán. Algunos amigos se acercan y me dicen, bueno, es una manera de pacificar. Digo, bueno, en gran modo, porque China ha estado muy crispada, la China continental ha estado haciendo exhibiciones de armas, de armadas, de fuerza aérea, y amenazas concretas de que finalmente va a usar la violencia. Y una declaración de Estados Unidos en cuanto a que no es proclive, no entiende la independencia de Taiwán, no la acepta.
coincide Estados Unidos con el Kuomintang, la vieja estructura política muy influyente, la de Chiang Kai-shek, que nunca ha creído en la República de Taiwán, sino China, Taiwán parte de China siempre. Pero la alegría duró poco, porque horas después el presidente Biden, en un evento, no tengo presente cuál, declara que Xi Jinping es un dictador que está avergonzado porque se le derribó el globo aquel. Todos nos confundimos y dijimos, ¿y esto qué es? Si está el canciller, el secretario de Estado, tratando con aquel otro y sale muy complacido, la situación de dictador en labios del presidente resulta desconcertante, asombrosa. ¿Qué pasó ahí? Se cae el entusiasmo por la paz, se vuelven a levantar las tensiones. Y me dice uno de mis nietos, oiga lo peor, abuelo, parece que la reacción del presidente Biden fue por una caricatura que apareció en uno de los diarios importantes del mundo, que se hiciera viral a raíz de las declaraciones de Blinken, de que no respaldaba la independencia de Taiwán, en la que se decía en esa caricatura que China había hecho una gran inversión en los Biden, refiriéndose a algo que está en investigación en Estados Unidos, los problemas del hijo del presidente Biden y sus relaciones con China y con Ucrania. Es decir, lo cuento así, no porque me complazca hacerlo, sino con una necesidad de explicar por qué el desaliento, por qué el pesar. Esos no son caminos para ayudar al sosiego mundial que está sobrevolado por el fantasma de una escalada de esa guerra. Y eso es grave, muy grave, porque ha turbado todo. Las economías resentidas, Alemania declarándose técnicamente en recesión, la inflación imparable, en las naciones de más alto desarrollo, graves preocupaciones, en las menores hay que imaginarse por dónde podemos ir a parar. Yo digo, Dios mío, es un tiempo difícil, hay una especie de descabezamiento en Occidente del liderato. Recordé, leyendo la obra del extinto presidente Richard Nixon, que fue el pionero y el impulsor de las relaciones y reconocimiento de China. En su obra Los líderes, él narra su encuentro con Zhou Enlai y lo considera de todos los líderes del mundo que él describe ahí el más interesante. Cuando se refirieron a Taiwán, aquel diálogo que está transcrito en el libro. Dígame una cosa, ¿qué va a ocurrir con Taiwán? ¿Qué es eso de ese cañonazo todos los días que desde la pequeña isla de Quemoy se le hace a la China continental? Y el Zhou Enlai responde con esa paciencia interminable de los chinos. No se preocupe, presidente. Nosotros somos primero chinos y después comunistas. Eso se resolverá entre nosotros. Entonces Nixon le dice a Zhou Enlai, ¿pero cuándo? Bueno, tomará unos 50 o más años.
Esa es una muestra traída así por el recuerdo, salido de esa obra, que demuestra en aquel tiempo en que las dos potencias esenciales, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, estaban en la Guerra Fría por tornarse hirviente y devastadora. Y China era como una tercera dimensión de la cuestión, y Estados Unidos hacía sus relaciones, evidentemente tratando de quitarle a la Unión Soviética la compañía de China. Lideratos, líderes reales, manejaban esa situación con mucha maestría, con mucha seguridad. Pero bien, hasta ahí los comentarios de hoy sobre peste y guerra y la invocación a Dios nuestro Señor para que tenga piedad del mundo. Hoy vuelvo a lo nuestro. Lo nuestro en el nivel de las peripecias escabrosas de la lucha de poder. Lo que resulta tan detestable de ese quehacer político siempre cada vez más mediocre y deslucido. Una disputa, una gallera, algo sórdido. Y todo está muy oscuro, porque los líderes, en mi opinión, dos, el del Estado, presidente, y el de oposición, Leonel Fernández, expresidente 3 veces, con el apoyo de más de un 50% de su pueblo, no acaban de decidirse a identificar las magnitudes del trastorno con Haití. Lo enuncian, lo tocan, pero no lo asumen verdaderamente como el mayor de los peligros de todos los tiempos. Estamos en una fase sumamente sensible y peligrosa, que al desconcentrarse, la unidad nacional, crujiendo, turbada por una serie de pseudo líderes chismosos dando declaraciones destempladas y cosas de esas, lo que ocurre es que nos debilitamos. Y las bregas del poder son las que aparecen como la gran noticia de la nación. Algo vital que requiere la mayor atención, mientras lo otro avanza. Avanza por vientre, por invasión, por niños en los brazos, para la ilegalidad. Y los organismos internacionales, naturalmente, en ese pasto para sus barbaridades, maquinando. Ya hemos visto las experiencias. El intento ladino, insidioso de Canadá, de violar nuestra soberanía. Menos agresivo que aquel tratado que firmara Danilo Medina, que finalmente el Tribunal Constitucional derribó, que permitía el establecimiento de una base de ocupación militar disfrazada. Óigame, que se concedió en el gobierno de Danilo Medina, y el Tribunal Constitucional, esa gloriosa instancia del país, liquidó aquel intento. Canadá ahora lo quiso hacer, una ayuda a policía, pero en el fondo se sabe para qué es eso. Después viene el acarreo, la llegada de tropas, de recursos, etc. Y es una forma de abdicar soberanía que está terminantemente proscripta por el artículo 3 de la Constitución. La integridad territorial, la soberanía, eso es sagrado. Pero hay un tema que está también turbando y
sobrevolando, para seguir usando el término de la guerra y la peste, las alianzas. A mí me han, como dice el pueblo, punchado, esa es la expresión que usa, algunos amigos para que hable, porque ha estado a cargo de mis hijos, básicamente, la exposición de por qué nosotros hemos estado contrarios, hemos sido contrarios a la idea de una alianza entre la cúpula del PLD y la Fuerza del Pueblo en su liderato brillante de Leonel Fernández. Pero amigos me dicen, pero hablas tú, que tú eres la voz de la Fuerza Nacional Progresista más vieja, más importante. Pero la verdad es que se ha destapado un mosquero, a no decirle un avispero, porque no llegan a avispas, son moscas contaminantes, de gente que turba el orden de las cosas. Y me dijeron ahora, mira, es bueno que hables por encima de lo que tus hijos estaban planteando. Yo sé que tú los dejas en libertad, no interfieres, no has dejado de mantener el cuidado de no interferir en sus decisiones y en su formación. Es verdad, pero habla. Ahora me ocurrió que Vinicio, mi hijo, abrió un programa en el Teleimpacto. Aló, Vinicito. Cuando me habló de la idea, yo dije, mira, es una forma de complicarte aún más. Tú estás muy beligerante en los Twitter y ha tenido una gran acogida. Parece que tu cuenta, según me muestra, es muy importante. Pero eso va a crear situaciones, darle espacio a preguntas, te van a mortificar. No, yo lo llevo. Y lo hizo. Bueno, está bien. Me ocurrió que el miércoles vi el programa Aló, Vinicito y me puso a pensar. Me puso a pensar el programa Aló, Vinicito y me dije, debo de hablar de la cuestión de las alianzas y explicar las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista desde mi perspectiva. ¿Por qué nos negamos? Yo tendría que escribir un libro para explicar todas las veces que yo he hablado de las dificultades de hacer alianzas nocivas, delicadas, que puedan resultar contagiosas de cosas graves, perjudiciales al país. Entonces tomé una decisión. La decisión consiste en pasar un video con las declaraciones de Leonel Fernández a raíz de su salida del PLD, que yo había dicho en un programa que uno de mis nietos me la había enviado y yo la tenía en archivo. Otro video muy revelador y para mí interesantísimo conocerlo, de Danilo Medina, explicando la victoria asombrosa de aquel líder abrupto que en 27 días había derrotado a alguien que con 25 años nunca había sido derrotado, ni siquiera por él, se le olvidó decirle. Y una muestra de envidia y de rencor increíble que explica por qué se hicieron las persecuciones más abyectas, más bandidescas
del compañero Leonel Fernández buscando destruirlo. Ese video de Danilo Medina es una joya. Y algo de Vinicito explicando al final por qué la Fuerza Nacional Progresista no ha admitido la posibilidad de aliarse, de seguir en la alianza histórica que siempre hemos tenido con Leonel Fernández durante cerca de 30 años. No olvidar, hablo para los jóvenes, que en el 95, entiéndase, en mi conferencia La Nación y los Partidos, dictada en el Hotel Lina, yo hablé de la candidatura de Leonel Fernández para el 96 y la planteé como una necesidad. Y todo el papel de la Fuerza Nacional Progresista haciendo conjugar a dos grandes líderes nacionales históricos, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, en el Frente Patriótico. Hablo para los jóvenes que no vivieron esos tiempos y que quizás los vengan a conocer porque alguien en forma sesgada o maliciosa les dé una versión incorrecta. ¿Por qué entonces nos apartamos? ¿Por qué decimos no? Así no. Estos videos que vienen, que voy a seguir comentando luego, apenas son 6 minutos del programa que he prestado para esos fines. Veamos. De todo prestigio político, pero le dejaba su honor intacto. Aquí fue todo lo contrario. Se aplicó un plan de descrédito nacional e internacional a través del cual se lanzaron mentiras, falacias, insultos, inmundicias y groserías, todo destinado a hundir mi persona y desmoronar mi imagen. Con el tiempo empezó a verse claro que ese plan de descrédito en mi contra era parte de un proyecto político bien concebido, dirigido a perpetuarse en el poder. De ahí la reforma de la Constitución en el 2015, realizada con el único propósito de hacer viable la reelección presidencial. Las primarias abiertas del PLD, celebradas el pasado 6 de octubre. Esas elecciones constituyen una mancha y una vergüenza en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Se emplearon todas las maniobras malignas concebibles hasta llegar a convertirlas en lo que realmente son, el primer matadero electoral automatizado del siglo XXI. A pesar de haberse hecho uso en forma grosera de miles de millones de pesos, de alzarse con todo el peso institucional del Estado, de contar con el involucramiento activo de ministros, gobernadores, directores departamentales, alcaldes y militares, la fuerza del pueblo salió triunfante. Nada de lo que acabamos de narrar ha debido ocurrir. Si ha tenido lugar ha sido por la imprudencia, la tosudez y la creencia de que el poder no tiene límites, de que el poder es para usarse, de que se hace lo que conviene y de que el poder no se desafía. Pero allá en el fondo emerge una vez más como factor oculto la obstinación por hacer realidad lo que resulta imposible. En ese contexto, el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo. Es un gobierno que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. El equilibrio partidista en el PLD se resquebrajó. La facción grupal, ahora en forma de categoría de Estado, se instaló en el comité político a través de la creación de un cenáculo que para un partido de vanguardia recibió un nombre extraño e inapropiado, la OTAN. Ahí se ha creado una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido, que se reúne siempre con anticipación para llevar sus propuestas previamente acordadas al máximo organismo de dirección política. Esa oligarquía de hierro opera en forma de una casta, no tiene visión de partido, en el sentido de ser una organización que integra y representa a todos sus miembros. Se comporta en forma autoritaria. Aún en condiciones de absurdo e irracionalidad, actúa solo interesada en la defensa de sus intereses grupales. Su noción de lealtad es bastante singular. Responde al poder de un decreto presidencial.
El predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que, sencillamente, el PLD de Juan Bosch ya no existe. Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Dijeron que el PLD debía economizarse el dinero de las primarias porque ya estaban ganadas, porque dijeron que estamos aquí por estar embullados, porque sabemos que estamos ganados. No se imaginaron que no era lo que pensaban, porque lo que se pensaba, si impedimos que Danilo pueda repostularse, yo tengo la candidatura y en consecuencia tengo la presidencia en el bolsillo derecho. Nunca pensaron en una competencia que podían perder la candidatura presidencial. Y como es la primera vez que pierde, no pueden aceptar que un hombre atentoso desconocido como Gonzalo Castillo le ganara al campeón que tenía 25 años corrido en campaña electoral en solo 27 días de campaña. Ese es el delito. Y ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la República. Miren, el tema de la Fuerza Nacional Progresista, ustedes saben que hemos sido aliados históricos del doctor Leonel Fernández y nosotros somos gente coherente. Ahora, acompañamos al doctor Leonel Fernández en una lucha histórica por la defensa de esta nación, por la Constitución, por la democracia. Nos fuimos del gobierno, denunciamos a Danilo Medina. Todas esas luchas nuestras están ahí, poniendo el país por encima de todo. ¿Y con qué cara? Por grande que sea la relación que tenemos nosotros personal con el doctor Leonel Fernández, ¿y con qué cara ustedes creen que nosotros podemos salirle a este país? De que ahora nos vamos a liar a esa misma gavilla criminal que nosotros pasamos hace 3 años diciendo se van por ladrones, por querer meter una dictadura, por hacer una atrocidad contra el propio del doctor Leonel Fernández. Podemos ser charlatanes y sentarnos ahora y quedarnos callados maliciosamente porque nos convenga políticamente. No lo vamos a hacer nunca. Lamentablemente, al doctor Leonel Fernández le hemos dicho, históricamente a usted no le conviene, electoralmente tampoco le conviene. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hay un grupo de dirigentes que se fueron con él del PLD, que ahora son generales en la tropa, en la Fuerza del Pueblo, que son los que han estado, una parte de ellos, abejoneando con el tema de la alianza con el Danilado. Bien, podrán ustedes advertir viendo esos videos por qué me atreví a decirles que el programa Aló Vinicito hay necesidad de oírle y de verle en estos momentos, los lunes y los miércoles a las 8 de la noche. Él hizo unos enfoques en ese programa que vi que me llevó a la decisión de hacer esta inclusión de voces de expresidentes. Debe de ser atendido. Están muy bien tratadas las cosas. Y trató sobre todo la cuestión de la última encuesta de Gallup, que yo entendí que no iba a volver a salir después de la vergonzosa muestra de inconsistencia que diera en su penúltima presentación.
pero evidentemente tiene todavía nombre, tiene todavía connotación. Y le da a Luis Abinader un 47%, es decir, dos más de lo que, del voto duro del PRM, bueno. Y a Lionel lo baja a 29, y Abel lo lleva a 19, y Vinicio hace un enfoque muy interesante sobre esa encuesta. Y la verdad que después de su travesura, ahora se le complica porque es más que seguro que los resultados la van a desmentir. Eso se sabe. Pero se necesita ahora. Y por eso se hace ahora, como un traje, para ir a una fiesta. Prepárame el traje que mañana es la fiesta. Pero bien, sigue campante la encuesta Gallup y evidentemente Vinicio pone el esfuerzo en demostrar que lo que se busca es, en las elecciones de febrero municipales, tratar de poner la fuerza del pueblo en un tercer lugar. Y con ese tercer lugar, prepararse para o que quede empatado con el PLD y Abel, y ya entonces para las elecciones de mayo tratar de sacar a Leonel Fernández del poder, que es un objetivo de dos hombres fundamentales que lo odian a muerte, Danilo Medina y Hipólito Mejía. Lo odian a muerte. Observen que en uno de esos fragmentos del discurso de Leonel Fernández figura la mención de miles de millones utilizados para robarle la convención. Y el penco, que el propio Danilo Medina lo puso como penco, un caballo malo, hacer la hazaña de vencer a aquel hombre que no concibe ser más que presidente o candidato o presidente, según el rencor de Danilo Medina. Calamar en expedientes ya con dos funcionarios fundamentales del hábitat del gabinete estrecho de Danilo Medina, fue de miles de millones de pesos robados, con pruebas de que fue el propio Danilo Medina quien los reunió y dijo, hay que buscar ese dinero como sea. Ese que habla Leonel Fernández en aquel discurso ya está en justicia, pendiente de que el Ministerio Público sencillamente ajuste la mira y diga, caramba, pero no tenemos lo fundamental, que estos hombres que están presos, Donald y Peralta, sencillamente cumplían instrucciones y aprobación del presidente de la República de entonces, Danilo Medina. ¿Y cómo que no lo hemos podido ni siquiera entrevistar para preguntarle acerca de esas cosas? No, cabe encauzarlo. Esa venganza de él le costó la ruina, el desastre del Partido de la Liberación Dominicana, que se contuvo en su hemorragia de fuga natural, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría del partido está formado por gente muy buena, hombres y mujeres de lo mejor que tiene el país, pero que no iban a quedarse con esa cúpula del latrocinio. Pero comenzaron los sabios, los hábiles, a fraguar en la fuerza del pueblo. No, y se va a hablar y se van a reunir y es posible que se reúnan y no se descarta. Bueno, ya Danilo Medina, con una especie de oxígeno, de amnistía social dada por la gente de Leonel, que regresa, que desilusiona al pueblo, que la parte no inscrita en los partidos políticos dice, oh, pero venga acá, y entonces vamos a volver a la cúpula, lo mismo. No, así no. Y la posición nuestra de por qué nosotros
no entramos en sentarnos con la cúpula del latrocinio. No. A muchos de ellos que han estado con murmuraciones insanas, diciendo, a mí es un viejo intruso. Pregúntele en la dimensión que esté a Juan Bosch si nosotros somos intrusos. Yo estoy seguro que si se le pudiera preguntar en esa dimensión, él estaría con la misma posición de nosotros, de rehusar totalmente, regresar, de no privar al país de esa ilusión, de que pueden venir cosas nuevas. Jóvenes, muchos de ellos muy prometedores, tratando de ver si se adecenta el quehacer público nacional. Entonces, la idea es que el programa yo lo he concentrado en el menester menor que yo llamé de lo electoral frente al trastorno mayor de la invasión y el aplastamiento de la población haitiana, desesperada por el acoso de las bandas criminales que crearon por omisión más poderosa que la comisión misma, las potencias, cuando salieron de allá derrotados por los hechos de 13 años inútiles de ocupación, lo que dejaron fue ese vacío con magnicidio, ese vacío de las pandillas. Ahora, instrumentos fabulosos para ellos, tratando de hacer el derrame hacia nosotros. Pero era necesario tratar la cuestión del poder en elecciones. Finalmente, voy a entrar en la fase de terminación del programa. Yo he estado leyendo con mucho interés los editoriales del Listín Diario. Y la verdad que por mi amigo Miguel Franjul, si grande era, ha sido siempre mi admiración. Lo he admirado ahora más que nunca. Son excelentes sus editoriales y la verdad que le hace un gran servicio al país. Sin embargo, en su último editorial, al menos el último que yo leí, no es el de ahora, no, creo que el del miércoles, él lo tituló El Gabinete de los Centinelas. Muy bien, él ha sido siempre un defensor de la independencia de los periodistas, de la seguridad de los periodistas y del papel inmenso de la prensa como regulador y control y contrafuerte del poder, no solo del poder político, sino de los desórdenes sociales que puedan sobrevenir. Hace una cita desafortunada. Cita a Hipólito Mejía por algo que escribiera siendo presidente alguien que no se sabe que no puede ser Hipólito, porque si se lee el editorial con lo que se dijo ahí, se sabe que Hipólito es incapaz de producir una cosa tan conceptuosa sobre el papel de la prensa. Simplemente se le llama a los periodistas el gabinete de los centinelas. No. La cita fue desafortunada, para mi amigo Miguel se lo digo con pesar. Porque yo le pido a mi asistente, doña Grichel, consígame material sobre la prensa y el tiempo de Hipólito Mejía. Y me mandó, Dios mío, me mandó cosas que uno ahora las lee. Y la verdad es que uno piensa, y eso fue presidente. Dios mío. Arrestan ciudadano Luis Celestino Morentero por discusión de agua en las matas de Farfán
con Roberto Rodríguez. Eso fue un hombre del Mate Farfán que hizo en una inauguración de un acueducto como que había varios, que el agua no llegaba. Fue preso. 2. Montecristi, un periodista de la radio muy importante, Lemoine, creo que es su apellido, fue traído junto a un compañero preso porque se inventaron, continúan presos locutores por ofender a Hipólito Montecristi, detenido tras encuesta radial que daban ganador a Satanás sobre Hipólito Mejía. Es decir, es todo periodistas atrevidos, no hay duda, pero levantando opinión pública. No hicieron la encuesta sobre Hipólito Mejía nada más, no. Ellos hicieron una encuesta sobre Hipólito Mejía, presidente de la República, Leonel Fernández, continúan presos, Leonel Fernández y alguno más, no recuerdo. Si hay unas elecciones hoy, decían los periodistas, ¿por quién votaría usted? ¿Leonel Fernández o el mal? La ganó Leonel Fernández abrumadoramente, perdió el mal. Déjenme chequear el otro porque estoy pendiente del otro. Dice, ¿cómo se llama el periodista? Justicia Lemoine y Martínez, eran los dos apellidos de los periodistas. Siguen presos, seguían presos. La tarde caliente era el programa. Entonces, la idea es que cuando llega a la tercera pregunta, ¿por quién votaría usted? ¿Por Hipólito Mejía o Satanás? Perdió Hipólito, ganó el diablo. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? No sé si fue en helicóptero que lo trajeron preso, pero tuvieron presos mal presos. Ya en San Francisco habían traído a un personaje importante de la radio que había hecho un análisis sobre la posibilidad de que alguna medida del Banco Central no era correcta, porque habían tomado no sé qué medida, unos descerebrados, algo así. Ese lo sacaron del estudio de televisión donde estaba preso y lo trajeron aquí detenido. Porque dije eso. Una persona que fue poder con esos antecedentes, porque alguien le escribiera una felicitación el día del periodismo, tan elevada como para hacer los centinelas, el gabinete de los centinelas, no merecía ser la cita básica de un editorialista tan importante y brillante como Miguel Franjul. Lo siento, querido amigo. Pero nos ocurre, algunas veces incurrimos en olvidos sin darnos cuenta. Bien, al mismo Listín Diario, que sigue siendo un exponente potente para la formación de opinión pública, no hay duda. Yo le llamo muchas veces el cañón Berta, que yo tuve mis dificultades con la gloria del periodismo nacional, don Rafael Herrera, en el tiempo de las leyes agrarias, y Nisibón, una historia larga. Estoy recordándoselo a los jóvenes, para que vean que el viejo no es tan intruso. Hizo una publicación interesante. ¿Para qué se compraron? ¿Por cuáles razones se compraron los aviones Tucanos?
Interesante pregunta. Entonces doña Grisel me manda, entre el material que encuentra, jefe del Comando Sur, este de hoy, déjenme ver, el general Fraser, se reúne con Leonel Fernández y habla y describe en qué consistió, él hoy escribía entonces, en qué consistió la conversación, hablando sobre los peligros del tráfico de drogas, lo recrecido que estaba el tráfico de droga en el país y las medidas que había tomado el gobierno. El jefe del Comando Sur, Douglas Fraser, en visita a Leonel Fernández, dice que Estados Unidos se compromete a apoyar aún más a República Dominicana en lucha antidrogas. Ya había venido el procurador Eric Holder y en unas declaraciones que él quiso en su discurso que se pasara esa parte en el español que él habla, había elevado el gobierno de Leonel Fernández y su lucha y los esfuerzos que había hecho para contener eso. Pero el Comando Sur, en su revista orgánica, en un artículo del coronel Bosch, que yo en la respuesta he exhibido y que estoy buscándolo para enviárselo a mi querido amigo Miguel, en carta personal, diciéndole, mira para qué se compraron los aviones brasileños a la Embraer, los Tucanos. 304 trazas de vuelo figuran en ese trabajo del Comando Sur. Los Tucanos sobre una viñeta sobre la isla, explicando lo agradecido que estaba el Comando Sur del papel de la Fuerza Aérea en la cooperación, en la lucha en la región. Es decir, le hacen una distinción a la Fuerza Aérea montada en que esas trazas de vuelos criminales, que eran 304, se redujeron a 0. Se limpió el cielo de vuelos criminales. Llegó un tiempo en que era diario y los aviones mismos que traían lo dejaban en los cañaverales y en las autopistas, toneladas de droga. Se les venció en el cielo. Y entonces figuraba el paralelo 16, los vuelos llegaban hasta ahí y se ve claro el giro hacia Honduras o el giro hacia Haití, no República Dominicana. Ya a mí me lo había dicho el general Rosso José Serrano, cuando se derribara un avión con creo que media tonelada de droga en el norte de Puerto Plata, en el tiempo en que era presidente el doctor Balaguer y secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general Antonio Inver Barrera, que fue quien ordenó el derribo. Me dijo, eso ha significado mucho para ustedes, porque el narco a eso le llama territorio apache. Le teme mucho a que le derriben sus cargamentos. Lo van ahora a intentar por la mar. O Haití, que es el almacén, el gran almacén de la droga del mundo. Es decir, que las necesidades que tuvimos fueron explicadas, elogiadas. Nosotros, claro, Pelegrín luchó hasta el cansancio tratando de aprobar la ley del derribo de aviones. Los norteamericanos hacían cierta resistencia en la embajada porque decían que eso era un problema y mandaron hasta una carta porque en Perú se había cometido un error derribando un avión que lo que llevaba era una familia inocente de un pastor o maestro. No, aquí el asunto era más duro. Vino la señora Napolitano del tiempo de Obama, la recibieron en Palacio, yo conversé con ella.
todo el reconocimiento de la eficacia en la lucha del cielo. Tanto que yo en un programa llegué a decirle a los jóvenes pilotos del escuadrón de Tucanos, que por cierto, su comandante fue asesinado en Mao, en diciembre, y esta es la hora en que todavía no termina el juicio, por 2 policías. Ajá. Acaban de producirse apresamientos en la mar, y los tucanos parece que jugaron un papel importante. Creo que al norte de Saona. No es tan sencillo el problema. Había razones sobradas para comprarlo. Que surgió un proceso, claro. Que hay condenaciones penales, claro. Que hay revisión de sentencia, claro. Pero la Embraer, que es una empresa, la tercera del mundo en la fabricación de aviones, es propiedad del Estado brasileño, o mixta con intereses internacionales. Y fueron sus funcionarios los que determinaron ese soborno, los que entregaron ese soborno, según dice la sentencia de apelación que revocó el descargo de primer grado. Entonces ahora está por ventilarse eso, pero se compraron para eso. Ahora, si surgen anomalías, ojalá se pueda traer a proceso a Embraer, porque algún beneficio tuvo ella que recibir de esos sobornos. Fíjese que eso va a ser objeto de varios programas. Ya no me alcanza el tiempo, claro está. Y desafortunadamente tengo que cerrarlo. Me tendrán ustedes que esperar unas cuantas semanas más para explicar los detalles de mi parecer sobre eso, lo que dije en Bruselas, en conferencia, lo que le escribí a la señora Clinton, por Dios, a la señora Clinton, siendo secretaria de Estado de Obama. Es decir, no es tan sencillo esa pregunta. ¿Cuáles fueron las razones de comprarlos? El por qué se compraron. Yo le enviaré material suficiente a mi querido amigo y al diario, publican mis reminiscencias, el Listín Diario. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 33 de Claro, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central. Teleimpacto, 22 del cable, 52 de Claro, domingo, 12 del mediodía y 9 de la noche. Lunes, 7 de la mañana. YouTube, a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia del Señor, espero estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.